Bienvenida a Hasta los Huesos, un espacio sagrado donde tu alma recuerda y tu magia despierta. Somos Gaby y Mariana. Aquí encontrarás magia, placer y sabiduría. Entra con nosotras, deja atrás lo que no es tuyo y ven a habitar tu verdad. Respira hondo y acompáñanos. Hasta los huesos. Bienvenidas de regreso a Hasta los Huesos. Aquí estoy con mi querida Mariana. ¿Cómo ¿Qué? estás hoy? Aquí que está llegando el frío a Mallorca y acostumbrándome a estos Ay, nuevos sí. tiempos. Abriguitos. Abriguitos, tecitos, sopita, pero Cosas que no bien. conocemos en Sí, el sur tal de la cual, Florida. que tenía tiempo sin vivir, así que invocando a mi ser neoyorquino para acordarme lo Sí. que era abrigarme. Pero bien, todo Mm, bien, por suerte. rico, rico. Pues hoy tenemos un tema muy profundo y Ujú. muy fascinante y muy personal, yo diría, para Mariana y para mí. Y es el tema de la sombra y del trabajo de sombra. Y les vamos a contar en detalle no solamente lo que significa este término, que yo sé que hay tanta curiosidad y tanta confusión alrededor de este concepto. Entonces, bienvenidas, porque hoy vamos a levantar todo el misticismo, toda la confusión. Aquí se va a hablar claro de lo que esto es y para qué sirve y cómo podemos comenzar a explorarlo. Pero también, como decía, Mariana y yo ambas hemos tenido experiencias muy específicas y muy profundas en cuanto al trabajo de sombra y queríamos también compartirles hoy esas experiencias de por qué para ambas esto ha sido un llamado tan fuerte y ha sido algo tan significativo en nuestras vidas. ¿Verdad, Mari? Sí, me surge de los últimos dos escritos en realidad y algo que de vuelta Gaby y yo compartimos hace tiempo y fue como que creo que es hora de destapar esta olla y meternos un poco más en la psicología junguiana, meternos un poco más en lo que es esto del trabajo en sombra. em, y compartir con ustedes cómo es que ella y yo trabajamos con la sombra, que creo que en muchas cosas nos estamos por enterar, cuánto tenemos Ujú. en común en eso y cuánto no. Sí, Durante sí, esta conversación, porque cada una viene de diferente escuela, sí. ¿no? Con la base siendo lo mismo. Entonces, creo que para empezar sería bueno que cada una defina lo que es el trabajo en sombra y qué es lo que nos llevó a indagar sobre el tema, aprender sobre el tema, integrar nuestra propia sombra y creo que sobre eso, bueno, vamos a empezar a darle forma y luz a este episodio. Así es, así es. Y yo creo, Mari, quizás entrar un poquito más básico, sino definiendo la sombra misma, Ujú. antes de entrar en el trabajo de sombra, ¿verdad? ¿Qué significa esto de la sombra? Y como habló Mari de la psicología junguiana, eh, la mayor parte de la gente en algún momento de su vida, aun si no se dan cuenta, al menos una cita de Carl Jung has leído en algún lugar. Pero fue un psicólogo que dejó unos aprendizajes fascinantes en cuanto a entender tu subconsciente, entender lo que está pasando al nivel dentro de ti de las cosas que no están, de las que no está, tienes necesariamente conciencia, de las que no estás clara, ¿verdad? Las cosas que no puedes ver. Y para mí, como yo he entendido la sombra, son esas partes de ti em, ¿dónde viven tus miedos? La parte de ti que quizás a veces quieres esconder de los demás, donde están esas creencias de las que te sientes vergüenza o quieres esconder o no quieres que la gente sepa esa parte de ti
Y eso es del punto de vista de lo que sí tienes conciencia. Aún detrás de eso hay todo un mundo a nivel de nuestro inconsciente que está, sin tú darte cuenta, muchas veces manejando y siendo la fuente de donde tú actúas y respondes a las situaciones en tu vida, ¿verdad? Que no estamos solamente actuando de nuestras creencias conscientes y de nuestra voluntad consciente, sino que tenemos todo un lado inconsciente dentro de nosotras, todo el mundo lo tiene, que se le llama la sombra. Y esa sombra está actuando en base a veces a experiencias de trauma, a experiencias difíciles, a experiencias que enseñaron a la sombra a actuar desde ahí. Y puede ser a veces resultado de tus propias vivencias, puede ser resultado de traumas generacionales, puede ser resultado de muchísimas cosas, pero partiendo de esa base que esa sombra es esa parte de ti inconsciente que está dirigiendo el espectáculo sin tú saberlo. Y esto a veces, como eso termina manifestándose, es, digamos, que tienes unos, vamos a decir que tienes un patrón de comportamiento o un patrón de resultado que tienes años por romper, pero no hay forma que logras romperlo. Por ejemplo, conmigo eso por muchos años fue el dinero. Y esta angustia por el dinero, y es que no hay suficiente, y que porque siempre me falta, y ta, 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 ta. Y eso era una cantaleta que no había curso que yo hiciera, no había libro que me leyera, no había aprendizaje posible, no había sanación posible que me hiciera y me lograra sacar del hoyo. Entonces no fue hasta el trabajo de sombra, y en eso entraremos en un momento donde pude darme cuenta y sobrepasar eso. Bueno, por ahora vamos a dejarlo ahí. Mari, ¿qué agregarías tú o qué complementarías tú, Mari? Creo que lo que yo agregaría a la definición de sombra es que si realmente uno se pone a pensar que somos 95% inconsciencia y solo Mm, 5% conciencia, ese 95% es tu sombra, ujú. eh, y que realmente son las partes reprimidas que tenemos todos, de los cuales no sabemos que tenemos hasta que las concientizamos, Sí, ¿no? O sea, considero que no hay nadie en el mundo o sea, permite que su sombra rija su vida conscientemente. exacto. ¿No? Sí, exactamente, que permita que su sombra actúe en su nombre sabiendo que esa es su sombra. Eh, También considero que nunca vamos a poder integrar un 100% nuestra sombra, creo que esto es Ujú, importante también en agregar, de la misma manera que yo nunca voy a poder ver la parte de atrás de mi cabeza, o sea, es físicamente ujú. imposible que yo la pueda ver. Creo que hay partes de nuestra sombra que por lo menos en esta vida no vamos a llegar a integrar, y que está bueno también aceptar eso y hacer las Sí, paces con saber que siempre vamos a tener temas, cuestiones, programas, creencias, penas, vergüenzas y rabias inconscientes que no sabemos por qué nos están sucediendo, y creo que eso también tiene que ver con esto de la evolución del alma, ¿no? O sea, que ujú, por eso reencarnamos y venimos tantas veces a este mundo. Considero que el trabajo en sombra es uno de los trabajos más poderosos, empoderadores en realidad, que un ser humano puede hacer en su vida, que tiene muchísimas ramificaciones positivas, como mejorar las relaciones con uno mismo, las relaciones con sus seres queridos, eh, como cambiar patrones de comportamiento y, y recuperar poder, ¿no? O sea, en muchas cosas
recuperar su propio poder y vivir de una manera mucho más consciente en este mundo, ¿no? O Ujú, sea, y por eso es que para mí tanto el descubrimiento de la sombra, que son, vamos de vuelta a todas estas partes inconscientes que tenemos, me dio como manos a la masa, como que me dio algo que hacer. Fue sí, como sí, sí, que, sí. pará, tengo no, o sea, no conozco el 95% de mi persona. Tipo, no conozco el 95% de por qué me enojo o me pongo mal cuando mi amiga no me devuelve un llamado. O por qué me pongo tan dramática cuando el chico que me gusta deja de, no me llama más. O sea, pará, yo quiero saber. ¿No? O sea, digamos, para mí, darte vuelta y mirar tu sombra y empezar a interactuar con tu sombra es un camino de ida y para mí le da mucho propósito a mi vida, ¿no? O sea, y he tenido mucha curiosidad de por qué soy como soy, hago lo que hago, respondo como respondo, ¿no? O sea, está bien, o sea, digamos, tengo muchas preguntas existenciales en mi ser, pero el trabajo en sombra ha sido una de las herramientas y una de las metodologías y caminos que me han abierto a un mar de posibilidades y, y me han empoderado a que sí puedo cambiar, a que Sí. sí puedo hacer las cosas diferentes, a que sí puedo sanar, a que, ahora entiendo, como cuando yo era chiquitita me decían que no a comer chocolate, ahora yo como chocolate a escondidas y no sabía por qué, ahora sé por qué, che, y si dejo de Sí, hacerlo, ¿no? O sea, sí. desde ese punto de vista, para mí el trabajo o sea, reconocer la sombra, divertirse con la sombra, a pesar de que hay momentos no divertidos, y que de alguna manera, ¿no? O sea, como yo también vengo, esto es lo último que quiero agregar, que es un poco la rama, tengo una rama muy grande chamánica, yo también comparo la sombra con el ultramundo, ¿no? Y también le tenemos miedo al ultramundo, cuidado con el ultramundo, el diablo está en el ultramundo, ¿no? Los Ujú. zombies están ahí. Entonces, si uno compara, si uno compara, ¿no? O sea, entonces para mí todo lo que es sombra, todo lo que es trabajo en sombra, es realmente hacer un viaje por el ultramundo, o sea, ir conociendo y recopilando partes tuyas que estaban en la oscuridad, ¿no? O sea, Ujú. que estaban en la oscuridad y traerlas a la luz. Sí, Así que nada, lo sí. dejo ahí como que tenía que agregar esa parte. Sí, 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 Mari, y los apunté para que no se me olviden porque tengo 3 puntos como que, así que complementan mucho a las cosas que acabas de decir. Primero, el tema de aceptar y tener curiosidad sobre tu propia mierda. Hablemos claro. Ujú, Pues sí. sobre las cosas que se te presentan a ti, porque para mí esto es como muy claro, es como que el mundo está dividido entre dos grupos de personas. Cuando ves que te presentan un patrón de comportamiento o de cosas que ya tú no quieres, pero sigue pasando, sigues creando de una manera u otra, sea que tú quieres encontrar una pareja estable, pero sigues saliendo con pendejo tras pendejo tras pendejo, ¿verdad? Digamos que esto es la realidad que te presentan enfrente. Entonces, que te digan, mamita, esto está pasando por culpa tuya. La raíz de esto está en ti. Mm, Las dos vías o posibilidades son cómo te atreves a decir que esto está pasando por mí. sí. Esto es culpa de él y 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 de ella y de fulano y de mi mamá y mi papá, Mm, ¿verdad? Eso es un camino mm, válido. Si tú lo quieres tomar con toda la conciencia del mundo, date vida por ese camino. El otro camino es, esto es increíblemente empoderante, mamá, porque si es culpa tuya, entonces tú también tienes el poder de cambiarlo. mm, Esto te va a liberar. mm, Entonces es tu decisión en ese momento si aceptar
que tú eres la fuente del patrón, es algo que te va a dar ira y va a seguir echándole gasolina al juzgar y culpar a los demás, o si va a ser algo que tú vas a decir, ¿sabes qué? Me voy a poner el espejo para mí solita y voy a ver cuál es la realidad, ¿verdad? Total. Ay, me Ese es el primer encantó. punto. El primer punto. El segundo punto es entender, y esto es sumamente importante porque yo sé, así como decía Mariana, que esto de la sombra, inmediatamente la gente se pone como medio, como que se asusta y se pone por una esquinita. Esto es Ujú. medio tenebroso y medio como que asusta y el ultramundo y esas cosas feas. Y es como que entender que tu sombra es una parte de ti y así desde un punto de vista muy expansivo, si tú eres una creación de Dios y tu sombra es una parte de ti, entonces tu sombra es parte de lo que Dios creó, Ujú. ¿verdad? Punto. Tu sombra te adora. Tu sombra te quiere y tu sombra quiere lo mejor para ti. Eso es esencial entendernos. Esto no es una parte de nosotras que tenemos que estar juzgando o ignorando o echando para un lado. Esto es una parte tuya que te quiere y está tratando de trabajar por lo que entiende que es tu bien. Ya el trabajo de sombra es donde manejamos sus métodos, pero en sí y en principio es una parte que te quiere. Entonces, eso del ultramundo y el miedo, pongámoslo en contexto, porque ¿por qué le tenemos tanto miedo a una parte que es natural de nuestra? Y este trabajo también te invita en tantas formas, sin entrar muy en profundo, a soltar los binarios de bueno y malo, de luz y oscuridad, o sea, a vernos como seres completos, a vernos como seres completos con complejidad y con niveles y que las cosas no son tan simples y tan blanco y negro, ¿verdad? La humanidad no es así. No podemos decir que él es 100% villano y ella es 100% buena. Eso no es el mundo y este trabajo te invita a como aceptar esa complejidad y aceptar esa imagen completa de nosotras. Es que sí, o sea, es que y vamos de vuelta a la física. Sin luz no hay sombra y sin sombra no hay luz. No sabríamos la diferencia. Es lo mismo que la tristeza y la alegría. O sea, no sabríamos qué es la alegría si no existiese la tristeza. O sea, es un mundo de polaridades que una va de la mano de la otra. Sí, Y es lo mismo con, o sea, espíritu y materia, o sea, digamos, conciencia e inconsciencia. Necesitamos de las dos cosas para que se produzca un proceso alquímico exacto. y el alma pueda evolucionar. O sea, y uno, vamos de vuelta, recupere, se acuerde de que es la fuente misma. O sea, y que o sea, y que te empoderes. Porque Ujú. como dice Gaby, la sombra se te presenta y vos tenés para elegir dos cosas: seguir dándole el poder al otro, de que no, esto es culpa de mi tatarabisabuela, que lo que pasa es que ella me dijo, no, o decir, ah, soy el común denominador de todo lo que me pasa. ¿Qué sucede si yo me doy vuelta y miro al cuco? ¿No? Porque todo el mundo le tiene Ujú. miedo al cuco desde chiquitito. Ay, el cuco que está dentro del placar, el cuco, cuidado con el cuco. Ah, date vuelta y míralo, a ver qué pasa. A ver qué ¿No? pasa. A ver qué pasa. Y hay diferentes maneras de poder hacer em, este tipo de trabajo. Y, y nada, creo que sería bueno que compartas un poco el tuyo, porque fue un recorrido fuerte, o sea, de Sí, 1 año y medio. Y bueno, y después puedo agregar cositas por ahí. sí, sí, sí. Sí, yo creo que esa es la mejor forma de entrar en el detalle de lo que significa el trabajo de sombra, las distintas formas de poder
eh, emprenderlo y comenzarlo en tu vida. En mi caso, yo el 2023 completo fue un trabajo de sombra. Yo ese año me apunté, fue un llamado así de alma, apuntarme en un programa de certificación de coaching de integración de sombra. O sea que yo me certifiqué como coach para ayudar a las personas a navegar ese proceso de integración de su sombra. Y lo hice, te puedo decir, Mariana, 100%. O sea, yo lo hice pensando, wow, si yo hago este programa simplemente por mí, va a ser suficiente. O sea, como que yo sabía, a veces hay programas que tú haces para aprender una cosa para los demás, pero evidentemente tienes tú que caminar ese camino Mm. para poder guiar a los demás en el camino. Y yo sabía que el caminarlo yo iba a ser suficiente para todas las cosas que yo iba a tener que manejar. Y en ese momento de mi vida, yo estaba recién casada, luego de una década de ser mamá soltera, y estaba dándome cuenta que estaba teniendo una serie de incomodidades y frustraciones surgiendo en mí en cuanto al dinero, en cuanto a mi trabajo, y me lancé de cabeza con esta certificación específicamente con la intención de trabajar eso, ¿verdad? De trabajar eso. Y les cuento que al final, y luego les voy a contar el método, pero al final, con este trabajo y con esta certificación que estábamos haciéndonos coaching la una a la otra con los diferentes métodos que aprendíamos, lo que yo me di cuenta era que a nivel de mi inconsciente, mi sombra todavía creía que yo estaba sola debajo de un puente con mi hijo. A pesar de que estaba en esta casa enorme y lindísima, con un esposo que me adora, con hijos postizos nuevos, o sea, con toda una familia, con toda una abundancia, a nivel inconsciente, mi sombra no había copiado que todo eso había pasado o estaba indispuesta, no estaba dispuesta a creer que era cierto y duradero. Entonces, yo estaba creando un negocio, creando mi trabajo, o sea, sentándome en mi escritorio todos los días pensando, estoy sola y todo depende de mí y mi hijo se va a morir de hambre si a mí no me va bien con esto. Entonces, era una disonancia total de lo que era mi realidad y darme cuenta que yo estaba operando desde ese instinto de sobrevivencia, ¿verdad? Eso fue lo que yo vi en mi sombra cuando pude ver esa realidad. Y el trabajo específico que yo aprendí a hacer para darme cuenta de eso y para que se haga esa transición, esa alquimia, es un trabajo de... El coaching es como casi una meditación guiada en la que vas poco a poco hablando y sintiéndote cómoda en conexión y en conversación con esa parte de ti que es la fuente, que es la sombra, ¿verdad? Y darle a esa parte de ti el espacio como seguro, claro, de confianza, de fe, de amor, donde pueda haber esa comunicación y donde puedas entender tu sombra, de dónde viene tu sombra, y puedas desde ese punto de vista cambiar los términos de la relación. Puedas desde ese punto de vista comunicarle a tu sombra qué es lo que tú necesitas para sentirte cómoda, qué es lo que tú necesitas para estar bien, para saber que estoy casada y que puedo confiar en esta pareja tan linda que tengo, qué es lo que tú necesitas para que vengas conmigo en mi consciente a este nuevo capítulo. Y en ese trabajo también hay una vertiente que fue de la que escribí el escrito de la semana pasada, que se llama el kink existencial, que lo lleva a un nivel más allá, en el que es una meditación que te puedes permitir el placer que siente tu sombra al crear la situación que tú no quieres. ¿Verdad? Digamos que es la situación de los hombres que son unos pendejos uno atrás de otro cuando tú quieres una relación estable. Darte el espacio. Pones un timer, lo que necesites, un espacio cerrado, para dejarte experimentar el placer que siente tu sombra desde la perspectiva de tu sombra. Tiene una habilidad increíble de transformar
y de una alquimia pura de convertir ese dolor en placer. De realmente esa situación que te causa dolor, por eso le llaman el kink existencial, porque es el placer que sientes del dolor. Dejarte sentir eso, se apaga el timer, vuelves a tu vida normal. Pero dejarte sentir eso le va quitando la intensidad y la fuerza a esa sombra que quiere que tú sigas saliendo con pendejo, porque quién sabe que estás tratando de protegerte, ¿verdad? Entonces, una y otra vez darte ese espacio para sentir el placer de algo que te trae dolor es también otra forma de traer conciencia y luz hacia lo que está pasando con tu sombra e invitarla a la transformación. En mi caso, luego de yo ver que eso era lo que estaba pasando dentro de mí, que estaba en ese patrón de inconsciencia, de sentirme que todavía era mamá soltera en un instinto de sobrevivencia, me di cuenta, wow, no tengo que vivir de esa manera ya. Y entonces de ahí comienzo a vivir de otra, comienzo a ser consciente y a traer a mi sombra conmigo de la mano un nuevo camino. Y ahí resumido un año y medio de trabajo. De trabajo. Así como si nada, así como si nada. Así como si nada. La introspección es... sí, creo que está bueno también decir que trabajar con tu sombra, integrar la sombra, requiere de tiempo, de Mm, dedicación, de mucha voluntad, coraje. sí. em, y realmente enfrentar, puede llegar a ser muy confrontativo, porque lo que dice Gaby o sea, de existential kink, o sea, imagínate realmente, o sea, entrar en un espacio donde reconoces lo que gozás de sufrir por salir con cuanto pendejo Dios creó. ¿No? Ujú, O sea, y que realmente algo estás sacando de ahí, algo que te gusta, algo que disfrutás, algo que te da placer. Entonces, yo entiendo perfectamente por qué la gente se resiste en hacer, sí. hacer trabajo en sombra y a la misma vez, por lo menos hablo por mí, ¿no? Lo que a mí me lleva hacerlo, y yo soy súper intensa con el trabajo en sombra y no recomiendo hacerlo de la manera que lo hago, que lo hago yo siempre, pero lo que sí les puedo garantizar es que del otro lado hay libertad y del Ujú, otro lado hay más vida. Dado un poco la escuela o sí, escuelas y experiencias que he tenido en estos últimos 10 años, yo soy bastante corporal con el trabajo en sombra, o sea, trabajo a través del catarsis, mucha catarsis, darle una voz a tu sombra, escucharla, amarla, darle un lugar, o sea, actuarla, o sea, realmente convertirte en ese aspecto tuyo y dejar que se exprese, porque en muchísimas cosas lo que yo he aprendido es que mis sombras son todas las veces que no me pude expresar, que hubo una represión emocional, energética o de pensamiento por X, Y o Z, donde yo no me permití auténticamente decir, hacer lo que yo realmente quería, ujú. ¿no? Entonces, para mí de la forma en que yo la trabajo, o sea, y de vuelta soy bastante confrontativa con el tema y hago mucho trabajo con el espejo y es a través del cuerpo, es realmente abrirme a sentir esa rabia, sentir esa pena, sentir el que quiero matar a alguien. Por supuesto, no matar, tengo muchas almohadones
Nos salimos a matar, pero sí permitirme sentirlo y sentirlo Sí. hasta la médula, sentirlo hasta los huesos y cuantas veces sea necesario hasta que esa como energía siento que ya no tiene más carga. Ya Ujú. no, ya esa carga no está y se ha suavizado y yo y mi parte consciente está más tranquila con eso, o sea, hasta puede haber como una risita, ¿no? De decir, y si te encantan los pendejos, dale, ¿no? En vez Sí, de sí. darte con el, ¿no? Darte con el caño del porqué. Em, Miro mucho los patrones, o sea, todos nosotros tenemos patrones y hábitos y cosas que nos pasan cíclicamente, pensamientos que tenemos cíclicamente. Entonces, es como el lobo, ¿no? O sea, esto que en inglés lo digo shadow stalking, ¿no? O esto de cazar tu sombra, como que prestarle atención a este patrón que se repite. A ver, ahí va una vez más, o sea, otra vez más. Eh, Trayendo conmigo mucha compasión, mucha presencia y paciencia, ¿no? Y también el momento donde, de verdad, en el momento donde, ok, o sea, ahora, o sea, toca sacar el hacha y nos toca matar, que en realidad para mí es integrar este lobo feroz que anda suelto, loco en mi vida, haciendo lo que quiere, haciendo destrozos. No, bueno, ahora nos toca eh, tomarte, ¿no? De alguna manera. Como también saber cuándo te voy a dejar correr salvaje y cuándo no. Desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque yo soy el ser consciente que trabaja con toda esta parte inconsciente, la trae a la luz y la hago trabajar a mi favor, ¿no? O Sí, sea, creando la vida que yo quiero. Y también la trabajo, o sea, digamos, a través del Tantra y a través de todo lo que es esto de unir polaridades y la energía sexual creativa, particularmente en mujeres, que hay mucha represión ahí, de decir, ¿y si te dejas expresar? ¿Y cuáles son tus fantasías? ¿Y y si te animás sí. en la privacidad de de tu propio cuarto, ¿no? Con un espejo adelante y un poco de música, bailar y ver qué te pasa? Y en muchas cosas las mujeres empiezan a llorar, ¿no? Otras no, o sea, es como esto, para mí del otro lado de todo lo que es trabajo en sombra o cualquier tipo de terapia que uno encuerpa más que nada, del otro lado está la libertad y más de voz, con voz, más amor, ¿no? O sea, más amor con uno mismo. Sí, sí, creo que hasta ahí. Y por eso también creo que para las que están escuchando y también tal vez el trabajo en sombra no sea novedad y que también hayan tal vez indagado en plantas medicinales, en Ujú. ceremonias y rituales de mucha expansión donde han recibido mucha información tal vez de ayahuasca o de San Pedro o de, ¿no? De una terapia con MDMA. Creo que el trabajo en sombra también ayuda muchísimo a integrar toda esta expansión, o sea, a integrar toda esta información de como que, wow, ¿no? Ayahuasca me acaba de explicar cómo funciona el universo y ahora cómo carajo lo aplico, cómo carajo vuelvo a mi vida, ¿no? En el 3D y a mi familia o a mis relaciones, sabiendo todo esto. Y considero, porque también está la sombra en luz, como digo, ¿no? O sea, la sombra dorada, que también está bueno trabajarla desde el otro lado
y bajarla a la tierra e integrarla a la materia y poder ser un ser entero, Sí, ¿no? sí. No sé, me salió decir eso. Sí, y una de las cosas como que también, partiendo de lo que decías al principio, Mari, de que esto, la sombra, de cuándo y cómo domarla y cuándo dejarla correr salvaje, a mí una de las cosas que me encanta acordarle a mis clientas es, si te pones a reflejar un poquito en el compromiso y la necedad y la insistencia que ha tenido tu sombra para un resultado que tú no quieres. Imagínate canalizar ese compromiso y esa necedad y esa insistencia para el resultado que sí quieres. Total, O sea, total. es posible, o sea, este es el punto de no, esto no es necesariamente algo para matar, sino o sea, reposicionar, cambiar la perspectiva, o sea, expandir la perspectiva de tu sombra, ambas estar más completas y desde ese punto de vista decirle, mamita, yo te necesito. Yo Mm. sola no puedo encontrar el hombre de mi vida. Yo sola no puedo ganarme los millones que me quiero ganar. Oye, yo te necesito a mi lado. ¿Qué tú necesitas para estar, para tener lo que tú necesitas y para que yo tenga lo que tú quieres que yo tenga? Y lo hagamos en una manera que no me torture, que no me siga fuñendo más con esta cosa que no quiero y que sea en una forma en la que realmente utilicemos ese compromiso y esa insistencia hacia el resultado que sí quieres. Entonces Es- es una forma totalmente distinta de ver el rol de tu sombra y de cómo te acompaña. Sí, otra forma, y esto de vuelta viene bastante del chamanismo y el chamanismo esotérico, y cómo también lo veo yo y que me da el coraje de a veces meterme por donde me meto, em, es ver a la sombra como potencia pura. Sí, O sea, de verdad, o sea, imagínate que tu sombra es tu potencia pura ahí, caótica, tipo, o sea, es pura potencia. Y que si vos le empezás a meter luz y empezás a integrarla, empezás a vivir o sea, tu pura potencia. O sea, es un poco eso, ¿no? O sea, para mí esa es otra manera de ver a la sombra y ver la potencialidad de hacer trabajo en sombra, de que básicamente es como que, wow, ahí está toda mi potencia. Si yo trabajo con esto y la integro y aprendo a vivir con ella en vez de sin ella o tratando de que no, o sea, de negarla, eh, imagínate lo que puedo llegar a transformar mi vida, ¿no? O sea, si yo hago el proceso alquímico de transmutar pura potencia en pura conciencia, sí, ¿no? Es como que sí, va sí, sí. ¡pum! ¡Puf! ¿No? O sea, y que eso las entusiasme o que eso les dé el coraje de decir, para, me doy cuenta que esto se me repite, se me repite, se me repite, tengo 40 y pico de años y no salgo de esta Ujú. cosa, a ver si le doy un poco de bola y hago un poco de trabajo en sombra, ¿no? O sea a través de hasta los huesos o con un terapeuta o un coach en su país, ¿no? Pero creo que uno, o sea, realmente invertir en trabajo personal, en hacer trabajo en sombra, en conocerse a uno mismo más, en adueñarse de su ser más, es uno de los regalos más significativos que te puedes dar en esta vida. Olvídate, Totalmente. porque no viene nadie a salvarte. O sea, ya está, no, 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 sos vos la única. O sea, esto que lo que estás esperando sos vos. Te estás esperando a Sí, vos misma. O sea, no sí. jodamos más con alguien viene a salvarnos. No, 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 no es así. Sos Y vos. también para mí también uno de los regalos más grandes y lindos de este trabajo es que dejas de estar en conflicto contigo misma.
Sí. O sea, dejas de juzgarte, dejas de tratarte mal, porque evidentemente, ¿verdad? Si ves que ese patrón se sigue repitiendo una y otra vez y estás harta del patrón, ¿qué vas a decir? Ótrale, pero ¿qué me pasa? Y en vez de decir qué me pasa y por qué soy así, decir, ay, sombrita querida, vamos a sentarnos a tomarnos un cafecito, vamos a hablar, vamos a ver por qué tú sientes que yo tengo que seguir saliendo con cuán pendejo se me tope por delante. Total. Vamos a tener curiosidad, vamos a conversar, vamos a llegar al fondo de lo que hay detrás de esto, para Sí. soltar esto ya y Ujú, no estar en conflicto contigo misma, sino en una, o sea, establecer una nueva relación con esta parte enorme de ti ujú, que quiere escucharte, que quiere conectar contigo. ujú. Tal Entonces, cual. Mari, con ese espíritu de esa conexión y sabiendo que, y les digo algo con total sinceridad, yo siento que y con lo importante que es conversar sobre este tema, este es uno de esos temas que es como que, coño, es como describir el sexo. Sí. Hay que hacerlo, Sí. ¿verdad? Por más, por más bien que lo describas, al final del día no, o sea, no le llega ni a los tobillos a lo que es la experiencia de vivirlo. Ujú. Y buenas noticias, o sea, no te tienes que meter a lo hondo de la piscina el primer día, porque para mí el trabajo de sombra comienza con la conciencia. O sea, Total. comienza con comenzar a abrir el lente de la conciencia y la perspectiva un poquitico, ya estás en pleno trabajo de sombra. O sea que algunas prácticas, ideas, preguntas que se pueden hacer pueden referir a los últimos dos escritos que tenemos Mariana y yo en Hasta los Huesos en Substack, que lo vamos a incluir en las notas, pero también comenzando por el simple hecho de decir, oye, ¿cuál es un patrón de comportamiento? ¿Cuál es un resultado? ¿Qué es algo con lo que yo me sigo tropezando y chocando con la frente una y otra vez en mi vida, a pesar de haber dicho que ya no quiero hacerlo, a pesar de tener la intención de que quiero sanar y sobrepasar esto, sigue apareciéndose una y otra vez? Tener la valentía de decir, esto es una cosa que a mí me da trabajo sobrepasar. Nombrarla, verla. Por ahí eso puede ser un comienzo. Total. El otro, me reí porque es cuando te enojas, enojate. Uf, Y yo no te estoy hablando de que entonces te vas a poner a gritar en el medio del supermercado, ¿ok? O sea, no, no es eso. Es, me meto en el auto después y pego tres gritos. sí, Y lo mismo con la tristeza. O sea, la rabia y la tristeza son dos emociones que densas en muchas cosas, muy de nuestra sombra, que nos está queriendo decir, che, nos estamos sintiendo de esta manera, que nuestro cerebro dice, no, pero es que nosotras no nos enojamos, ¿cómo nos vamos a enojar? Y reprime esa parte, esa energía primal de potencia que tenemos. Entonces, otra práctica es enojate. Pegale tres gritos en el auto, pega tres gritos. Agarra una almohada y tapate la boca y grita dentro de esa almohada. O sea, tirate al piso y hace pataleta. Pataleta como si tuviese 3 años. Y esto puede tomar 5 minutos de tu tiempo. Y lo mismo con la emoción de esos apretones del pecho, ¿no? O sí, cuando aprieta la garganta, ¿no? Y quiero llorar y es tipo, no, 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 no. ¿Cómo vamos a llorar ahora? La vulnerabilidad aquí no está aceptado. Ahí, ahí te pido, respira hondo y deja que esa emoción corra por tu cuerpo. Deja permitirte esa vulnerabilidad, porque ahí le estás diciendo que sí a tu sombra. Te estás sí, concientizando de que hay una emoción ahí que quiere ser expresada y vos le vas a dar permiso. Em, sí. Que hay esa espacio para ella. sí, que hay espacio para ella. Entonces, esa Ujú. sería otra práctica. Y de vuelta, chicas, estamos hablando 5 minutos. O sea, Sí, o en ese momento que te diste cuenta que pasó algo y estás como alterada. En vez de pasarla por arriba como topadora, date esos 5 minutos de decir, ok, pego tres gritos en el auto,
3 gritos en la almohada, 3 saltitos y lloro, ¿no? Y que esa energía vaya moviéndose en tu cuerpo. Exacto, exacto. No, necesario Mm. para que esto realmente pueda moverse, y no se quede estancado. Y yo, de mi parte, para cerrar, yo diría que una preguntita para profundizar un poquito más y va a ponerle un poquito de picante a esta conversación es preguntarte cuál es la ventaja que estás recibiendo tú Mm. de ese resultado que tú sigues teniendo. Ujú. De un punto de vista totalmente honesto, con curiosidad y sin juicio. Por Mm. ejemplo, yo que le puedo levantar la mano y decir que salí con cuan pendejo se apareciera enfrente de mí por muchos años. La ventaja que yo estaba recibiendo en ese momento es que si yo sigo saliendo con pendejos, cuando se termina la relación puedo culparlos a ellos. Mm. Y no es culpa mía. Y yo podía seguir teniendo toda la razón, Ujú. ¿verdad? Otra ventaja que yo recibía es que si yo seguía saliendo con pendejos que eran incapaces de vulnerabilidad emocional, eso significa que yo tampoco tenía que ser vulnerable emocionalmente nunca. Y yo no tenía que abrirme a esa emoción, a esa intimidad emocional. Entonces yo podía seguir culpándolos a ellos y yo salir intacta. Ay, yo lo intenté, pero ellos son unos pendejos todos. Y mírenme qué Ujú. linda y qué buena soy yo. Pero ay, yo fuera vulnerable si ellos también pudieran. Mierda, yo estaba saliendo con ellos específicamente por eso, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que fue fácil para mí aceptar esa vaina? No, Pero aceptarlo fue la única forma que puede comenzar a romper el patrón. total. Entonces, sean honestas con ustedes mismas. ¿Cuál es la ventaja que estás recibiendo en tu vida? Que no tienes que trabajar duro para lograr el trabajo y el dinero, que no ¿verdad? ¿Qué es lo que estás recibiendo como ventaja de ese resultado que tú dices que tú no quieres? Y eso te ayuda a comenzar a entender tu sombra y de la perspectiva de tu sombra y de dónde viene. Tal cual. Y a eso para terminar de chaca chaca, vamos al ultramundo, chicas. Ese ejercicio que Gaby les acaba de dar, se van a sentar enfrente de un espejo, se van a mirar y se lo van Mm, a decir a ustedes mismas. Tipo, mm, van a tener ese diálogo. O sea, ¿no? Que cuál es mi ventaja, por ahí lo estaban escribiendo, ¿no? O sea, estaban ahí con su journaling, con su cuaderno, cuando ya la tengan, se van a sentar enfrente de un espejito, respirando, abiertas, mirándose. Mariana, me quiero mucho. Mariana, te veo toda. Y cómo nos gusta salir con los pendejos, ¿no? Para mostrarles quién es jefa, ujú. ¿no? Y respiren. Y respiro y veo qué me pasa, ¿no? Desde ese punto de vista, desde el lugar de amor, aceptación, empoderamiento, Así ¿no? es. Y yo creo que con esos 4 tips tienen para divertirse un rato, chicas. Uf, sí. Eh, Así que nada. Ay, me encantó este episodio, me pareció como que, sí, o Uf, sea, sí, necesario. sí, ¿no? Lo sentiste como esta energía que Ujú. pasó por ahí y nada, espero que también lo disfruten, que les sirvan, que en realidad les genere una pausa para ponerse a pensar en esto Sí, y que también les dé coraje para hacer su trabajo, hacer su introspección y empezar, si no es que ya, si no han empezado, a integrar su sombra para empoderarse y liberarse. así es, así es. Y que sea todo para su bien. Totalmente, totalmente. Bueno, mis amores, con eso las dejamos. Como siempre, cuéntenos cómo les va. Ay, por favor. Cuéntenos sus reacciones a esta conversación, sus comentarios, sus experiencias, sus preguntas. Estamos aquí en los comentarios aquí mismo del podcast, en los comentarios en el Substack, en hasta los huesos contigo @gmail. Aquí estamos con ustedes, chicas. Entonces, hasta los huesos. Hasta los huesos. Aquí cerramos este círculo, pero la magia sigue contigo. Síguenos, deja tu huella en los comentarios y comparte este espacio con otra alma. Nos vemos pronto. Hasta los huesos.